La verdad no sé por dónde comenzar con este manga. No llegó a mí como la gran revelación que me hizo volver a mi meta. Es más, lo compré cuando ya había comenzado otra vez y con más ritmo. Y ni siquiera fue el manga que quise comprar para traer al canal, sino que lo utilicé para acumular un envío gratis del que fue otro de los videos populares del canal. Pero porque este manga conectó tanto conmigo, a pesar de que otros mangas de su autor no son tan de mi agrado. Por eso, hola, soy Jacomundo y hoy te presento Look Back es simplemente hermosa. Creo que una de las características más curiosas de este manga es que es demasiado corto, incluso en comparación con otros mangas de un solo tomo. Pero la duración de una obra depende del cómo quieras contar una historia, más que de lo que quieras contar en sí, puesto que lo más experimental de este manga es que está contado tal cual sería una anécdota que a cualquiera le podría suceder. Y es esta cotidianidad la que hace que todo aquel que la lea, así como todo aquel que se dedique o tenga una actividad a la que llamamos arte, incluso si no se trata de dibujar, cosas como escribir, componer, interpretar o, en mi caso, difundir, nos da una sensación de satisfacción casi inexplicable. Y lo que hace esta obra, incluso si niegas el disfrutar tal actividad, y lo que hace esta obra es cuestionarnos por qué lo hacemos, dando su respuesta desde la perspectiva de su autor, o al menos la respuesta que daría Tatsuki Fujimoto si se lo preguntaran, pues este se proyecta en sus dos protagonistas, Fujino y Kiyomoto. Y pues si te pones atención te das cuenta de la referencia a su misma perspectiva, o en este caso sus dos perspectivas respecto a lo que hace, porque es un dibujante, pero también es un artista. Y sé que suena algo redundante, pero pues no es lo mismo dibujar que transmitir. Y ya sin más relleno, ¿qué es lo que nos quiso transmitir Look Back? La historia es bastante simple, y al ser demasiado corta, no quisiera ondear mucho en eso, pues creo que es fácil simplemente ver la película que adapta tal cual el manga fue escrito. Pero nos damos cuenta que refleja los errores que tal vez él cometió y muchos podemos cometer. El obsesionarnos con nuestro talento especial, lo que nos hace diferentes a las demás personas, lo que todo el mundo dice que hacemos excelente, hasta que llega una persona que lo niega, o al menos que nos hace sentir que no lo somos tanto. Y aquí está en nosotros decidir tomarlo como una crítica constructiva, lo cual en el caso de Fujino desemboca en un mal hábito. Obsesionarse con mejorar, obsesionarse con seguir dibujando, obsesionarse con volver a ser la mejor de todas, tanto perdiéndose de momentos con sus amigas y con su familia. Y pues nos podemos dar cuenta de que para Fujino es casi binario, o sea que es dedicarse al 100% a dibujar o darle tiempo a su vida personal, lo cual pues la neta no comparto, porque pues puedes hacer dos cosas a la vez. Tal vez no ser el mejor, tal vez no dedicarte profesionalmente, pero aunque sea lo que pone el pan sobre tu mesa, simplemente hay que encontrar el equilibrio. Pero bueno, continuemos, porque este no será el último error que cometa Fujino. O al menos no la única forma de pensar errónea que tendrá el personaje, pues la razón por la que se obsesionó, por la que perdió ese estatus de dibujante, la cosa que la distinguía de las otras personas, fue Kiyomoto, dándose cuenta que lo hacía especial lo podía hacer cualquiera, pero a pesar de que es consciente que es otra persona con otro entorno y con otro tiempo, enfoca esta competencia hacia la envidia del talento que tiene Kiyomoto. Por eso la escena en la que se conocen es tan importante.
comienza con Fujino intentando entregarle su diploma de graduación, pero al no recibir respuesta y entrar en su casa, se da cuenta de esto. El enorme pasillo con las montañas de libretas de boceto que ha dejado Kyomoto, todo lo que ha tenido que practicar, y al ser un pasillo también podríamos interpretarlo como el camino que recorrió Kyomoto para tener el nivel que demuestra en sus dibujos, que en comparación con el que recorrió Fujino, pues la verdad le queda bien corto cuando Kyomoto tiene como 15 de estas montañas de dibujo. Pero aquí pasa algo extraño. En lugar de sentirse intimidada o sentir enojo por la libertad que ha tenido Kyomoto de recorrer ese camino, se siente curiosa. Se pregunta qué hay dentro de ese cuarto en el que termina ese camino. Todo expresado en un cómic de 4 viñetas, como si fuera una pregunta, una carta que terminó llegando por accidente, a la cual la respuesta era simplemente la admiración que sentía por quien podía publicar en ese periódico, creándose esta conexión por las palabras de aliento que Kyomoto le dijo. Este interés, esta emoción por leer algo de su autoría, esto hizo que Kyomoto sintiera de nuevo este interés por el dibujo, esta conexión hacia esa actividad, pues había encontrado quien compartiera ese camino, porque pues las otras personas como que le dijeron otaku mugrosa por dibujar, así que pues la neta no era muy sano ese tipo de pues rechazo a lo que haces, y esta emoción porque alguien se interesara por su dibujo no podía expresarse por palabras, así que simplemente habría que cumplir con lo prometido. Todo eso desemboca en la historia que ya todos conocemos, y si nos lo ponemos a analizar, nos damos cuenta de lo poco, digamos, comprensiva consigo misma que es Fujino, porque ella misma se pone trabas para relacionarse, piensa que necesita de esa característica especial para tener valor, cuando lo único que querían sus compañeras era convivir con ella, lo mismo con su familia, y a pesar de que con Kyomoto encontró a alguien con quien recorrer este camino, todavía no comprendía lo que significaba esto que compartía, esto que sentía respecto a todo lo que hacían juntas, cosa que Fujino sí hace, cosa que Kyomoto sí logra hacer. Y aunque a los 17, que es cuando se separan, todavía no maduras por completo, pues como alguna vez me dijeron, o lo entiendes a la buena o a la jodida. Y a Fujino le tocó entender a esta última, pues de igual manera ella comprendía que esta relación se basaba en caminar este camino a la misma forma y al mismo ritmo, pero Kyomoto sabía que no era así. Kyomoto quería alcanzar a Fujino y descubrir hasta dónde podía llegar ella sola, lo cual Fujino entendió de forma literal y pues la dejó sola durante mucho tiempo, no especifican cuánto, pero nos damos cuenta del tiempo que pasó por la trayectoria de su trabajo. Algo que no regresa es el tiempo y la vida, y Fujino lo descubrió muy tarde, obsesionada con demostrar que su éxito era el camino para desarrollar su arte, hasta que la realidad la alcanzó, y todo este camino simplemente ya no tenía sentido, pues la persona con la que lo compartía o lo quería compartir pero nunca se lo dijo, simplemente ya no estaba. Y buscando un culpable, buscando una solución, buscando algo que le diera una respuesta, divaga en otra realidad, en un confort que terminó dibujando, pero simplemente tenía que ver la realidad. Ella ya no estaba ahí, pero siempre la acompañó y atesoraba estos momentos que compartió. Y ahí está la palabra clave. Todos conocemos la escena final, la que te hace preguntarte, ¿por qué dibuja? Pues a pesar de que esta no es una obra autobiográfica, podemos interpretar a Fujino como una persona a la que compartir nuestro trabajo, nuestra pasión, nuestro hobby,
y que los sabe apreciar, compartiendo aparte de este trabajo momentos que simplemente no regresan, momentos tan preciados y felices que quedan marcados con nosotros y que forman todo lo que nos constituye, dándose cuenta de lo que significaba, significa y significará, a pesar de que técnicamente es el mismo hábito, no es la misma razón, porque al final de cuentas, a pesar de que no parezca que cambie nuestra vida, lo que siempre cambia somos nosotros, lo que sentimos, lo que hacemos, o tal vez nunca cambió, pero sí nos dimos cuenta del por qué lo hacemos. Y no hay nada mejor para inaugurar esta primer meta de lo que es la colección de Jacob Mumbo que esta bella historia. Y entre que salió cierto juego y me vicié un poquito mucho y que le di muchas vueltas a este video porque quería que fuera totalmente especial, que fuera la segunda venida de Cristo, me di cuenta que estaba complejizando una historia muy simple. Una historia que, a pesar de que tiene sus capas, no había nada nuevo que yo pudiera aportar a ella. Que la razón por la que casi universalmente muchos puedan conectar con esta obra, pero no de la misma manera con otras obras del autor, por X o Y razón. Y eso es cuestión de gustos más de que de calidad. Pero al final de cuentas, la clave está en lo cotidiano, porque cualquiera puede pasar por esto. No es una metáfora tan compleja, simplemente es la visión del autor desde dos puntos de vista, desde dos caminos que él quería recorrer y que tuvo que decidir por uno, y que no tenía por qué hacerlo hasta que se dio cuenta. Y al final, de la misma manera, cuando Fujino terminó su tomo 12 de Hombre Shark o algo así, se dio cuenta de lo que había dejado pasar, de lo que estaba pasando y de la razón por la que lo seguía haciendo. Porque podemos cambiar de razones o simplemente darnos cuenta de la razón por la que lo hacíamos en primer lugar. Y al final de cuentas terminé cayendo en lo mismo que Fujino. Quería un video perfecto, quería un video único, la segunda venida de Cristo. Pero parece ser que no es mi tiempo, ni tampoco la obra para hacerlo. En lo personal no me gusta mucho repetir lo que ya todos han dicho, y no porque quiera ser único y diferente, sino porque es algo que yo quisiera aportarle a ustedes. O sea, no me sirve de nada que conmigo solo escuchen lo que ya escucharon en un montón de lugares, y muchas veces distorsionado por la interpretación de las personas. Por esta necesidad de que sea único, perdí la noción de lo que era mi contenido y la razón por la que lo hacía. Simplemente para compartir las historias que me gustan, las cosas que leo, las cosas que veo, las cosas que pienso, dejando la competencia con otros canales, simplemente en cuestión de números y en a veces traer los temas primero. Pero pasó un mes y simplemente no me gustaba el resultado. Igual que Fujino no cambió ni la razón ni lo que hago. Te estuve ignorándolo para cumplir algo que simplemente me distorsionó la mente. Así que para terminar, les quería tanto agradecerles por llegar a esta meta de lo que es el proyecto de la colección de Jacob Mumbo, que es básicamente que el canal llegue a los 100,000 suscriptores, tal vez no para el final de año, tal vez no para el siguiente, pero sigue siendo el objetivo, cosa a la que no puede llegar sin ustedes, y la conexión que creamos con lo que yo le llamo mi propio arte, es crear videos para este canal. Pero ahora quiero saber de ustedes, qué es lo que ustedes llaman su arte, y por qué lo siguen haciendo. Soy Jacob Mumbo, y esperemos que no tarde otro año en volver a mostrarme en cámara. Pero aún así, me despido. Bye.